Aquí veremos cómo aplicar la convolución con MATLAB o con Octave. Y en particular vamos a hacer ejemplos muy simples, pero uno que es generar un pequeño eco y luego un eco repetido, un delay primero, un eco después y juntar el eco para que forme una muy elemental reverb. Pongo acá ejemplo uso convolución. Primero vamos a generar clear, vamos a borrar todo y generar, cargar un audio, el que sea. Acá le voy a poner X, FS. X va a ser la señal de entrada y le vamos a generar artificialmente una respuesta al impulso a un sistema donde esa va a ser la entrada. Acá pongo audio read y coloco algún archivo de audio. Ahí tengo simplemente la palabra 1 grabada. Vamos a generar la escala de tiempos para que los gráficos nos queden bien. 1 sobre fs, el dt. Y entonces el tiempo va a ir desde 0, saltando de adt, hasta la duración. La duración la podemos calcular aparte o directamente acá. Length de x menos 1. Como empezaba de 0, necesito terminar en menos 1. Saltos de t, punto de t. Length de x menos 1 me da la cantidad de muestras, por dt me da la duración. Fuera de eso, vamos a poner, simplemente vamos a mirarla, figura 1. Figura, bueno, tengo la 1 ocupada del video anterior. Figura 3, es lo mismo, pero ya está presentada en pantalla. Plot de t, x. Y vamos a ponerle un eje, axis, que vaya. Las escalas de tiempo dejamos que ponga el total, menos infinf, y que vaya de menos 1 a 1 para comparar después. O sea, va a ser menor porque es un WAV que no puede superar 1. Gridón y un título. Gridón y title. Título se pone title y ahí entre apóstrofes el nombre que va a aparecer arriba de la figura. Señal de entrada, que es XDT. Corremos esto. Y bueno, me muestra la señal de entrada, la puedo escuchar. Sound X, FS. La escucho con F9, podría correr todo acá, pero no cambia nada. Hacemos el run. Pasa que si hago el run tengo que salvar el archivo. Bueno, hago F9. 1. Esa es la señal de entrada que tenemos. Entonces ahora vamos a generar... de hecho voy a comentar esto para que no se escuche enseguida de nuevo, no necesariamente al correrlo cada vez. Vamos a generar un desplazamiento. ¿De cuánto? Y bueno, podría ser de la mitad de la longitud, por ejemplo. Primero vamos a correr esta señal para que empiece al comienzo. O sea, le voy a restar. ¿Cómo corto acá? Bueno, yo tendría que cortar en el tiempo elegido. Puedo acá elegir la marca, me paro ahí, elegir esa señal, que es data cursor. Me paro aquí, en el lugar donde quiero cortar, por ejemplo. Y veo que eso es, el eje X es el que me da tiempo, 0.156. Entonces, en el instante 0.156 de tiempo, lo anterior lo quiero anular. Entonces, una manera podría ser acá, definir primero lo que voy a llamar, es un T0, igual lo voy a borrar, perdón, no un T0, un NT0. Yo quiero definir ese, vamos a hacerlo más general. T0 es un tiempo. Dije 0,156, eso es en segundos. Ahora necesito qué muestra es la que corresponde a ese valor. Hay más de una manera, acá lo vamos a hacer del cálculo más directo. En el T0 voy a poner que es round para redondear a número entero, voy a hacer una división entre T0, que está en segundos, y los segundos que ocupa una muestra, el diferencial T. Entonces, si T0 fueran 2 muestras, cuando hago esa cuenta me da 2. Si fueran 3, y si es el valor que sea, al dividirlo por dt. ¿Por qué? Porque eso me permite ahora manejarme con los elementos, el número de
el índice se llama del vector, el elemento del vector. Entonces voy a decir que x va a ir, voy a hacer que x sea igual a lo que era x a partir de n de 0 y hasta el final. Si quisiera pongo la longitud, pero ya lo tiene, así que es hasta el final. Eso va a hacer que la señal de x sea más cortita, pero como acá calculamos el tiempo con la longitud de x ya está modificada, me va a dar todo coherente y supuestamente, veamos ahora, estoy calculando esto antes de indicar cuánto es de t. Tendría que darme esto en cuanto lo leo. Ahí, de t. Ahora, al hacer esto, ahí está. Es la señal simplemente para que el 1 empiece al comienzo. Podría escucharlo, marco así, F9, 1. Es lo mismo y no me doy cuenta. Son unos milisegundos, unos cientos de milisegundos de retraso, es muy poquito. De diferencia de inicio entre que yo cliqueo y sale el sonido. Veamos entonces ahora, vamos a generar, decía, un retardo que sea la mitad de esta longitud, por ejemplo. Si yo quisiera hacer eso, una respuesta al impulso que genere esa misma señal y luego un retardo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a poner respuesta al impulso. Quiero en principio una señal que tenga un 1 al comienzo y que tenga otro 1 en la mitad del recorrido. ¿Cómo hago eso? Bueno, digo que la respuesta al impulso le puedo poner h. H es igual. Tendría que ser primero genero una variable que son todos ceros, que tenga la cantidad, es como reservar el espacio. Podría poner ceros y la longitud, una manera mucho más fácil es 0 por t. Si solo pongo 0 me crea una variable y no un vector. Yo necesito un vector de tantos ceros como muestras tenga la señal original. Así que ahí h igual a t por 0 me genera un vector de tantos ceros como instantes de tiempo había, como muestras había. Pero la particularidad es que voy a decir que el h de 1 va a valer 1. O sea, primero genero ceros y luego le digo, el primer elemento de h le ponemos un 1. Y además, el elemento de la mitad, acá sí voy a poner que sea round, la longitud de x sobre 2, y el redondeo es ahí. Lo normal ahí es igual que puedo calcular eso para que me dé números enteros, pero yo quiero asegurarme, por eso le puse round. Si era impar el número de muestras de x, entonces al dividir por 2 me va a dar 0,5 y no va a entender. Entonces, en la muestra que sea justo que esté en la mitad, el número entero cercano a la mitad, también quiero que haya un 1. Y vamos a plotear esto en la figura 4. Figura 4, plot t, h. Lo vamos a hacer ahora con un agregado que line, para verlo más gruesito, white. Al agregarle este comentario al plot, hace que la línea sea más gruesa. Veamos. Aquí está. Entonces hay una primera barrita en 1 y después, esta es la respuesta al impulso. Si le aplico, por lo que veíamos en los videos de convolución y en respuesta al impulso, esta respuesta al impulso, no le puse título, pongámoslo, es más amable. Vamos a poner que sea la misma escala del de arriba y el título ahora lo copio, pero lo vamos a cambiar. Título, entonces acá adentro le pongo respuesta al impulso h de t. Corro esa parte y me muestra la respuesta al impulso, donde ahí decía un 1, después ceros, un 1, después 0. ¿Qué va a hacer? Me va a volver a repetir el 1, me lo pone 2 veces. Si hago el efecto de la convolución. Yo la convolución la podía haber hecho, voy a aplicar esa fórmula, pero la podía haber hecho programando o usando la sencilla función que nos provee el software. Cálculo de convolución. Tanto MATLAB como Octave tienen, esa la vamos a llamar I, y va a ser la convolución de X con H. Son intercambiables, se puede poner H primero y X después, no afecta al cálculo.
Convoluciono la entrada con la respuesta al impulso del sistema y vamos a ver qué nos da. Vamos a ponerlo en la figura 3. Sí. En donde está la entrada, si mantenemos visible para después figura 3, solo que ahora vamos a plotear plotear Y, perdón, y va a ser la señal de salida y de T. Entonces, veamos este primero y este después, ambos. Bueno, ahí. Ploteé X. ¿Por qué ploteé X? Ahí veo. Fíjense que me está diciendo acá MATLAB que los vectores no tienen la misma longitud. Y entonces digo, ¿está bien eso? Resulta que X tiene 37.000 e Y tiene 74.000, además de que me lo hizo horizontal. Entonces hay dos cosas que corregir, no son muy críticas. Por un lado, cuando yo genero la variable t, la genera en sentido de vector fila, mientras que los audios son columna. Entonces ahí hay un lío. No, la convolución se lo aguanta. Fíjense que el h, como lo calculé a partir de igualar t a 0, me lo hace vector fila. Pero ahí en parte un lío. Pero el otro lío es que la convolución, esa misma que explicábamos en otro video, termina generando un archivo que dura un poquito más, es una cola, es la última muestra, todavía tengo que seguir guardando datos de la respuesta al impulso que provoca la última muestra, con lo cual el resultado de la convolución dura un poquito más que el original. ¿Cómo solucionamos eso? Solucionar es, después uno lo toma como normal. Vamos primero a asegurarnos de que el H sea columna. Así hacemos todo más prolijo y es como un audio. Entonces para eso tengo que transponer. Transponer era simplemente cambiar vector fila por columna y viceversa. Si lo pongo ahí, ya esa parte, fíjense cómo está acá, vamos a mostrar. H acá es fila, ahora va a quedar ese número, pero por 1. Ven que es lo mismo visualmente, es más prolijo nada más. Y ahora, al hacer la convolución, los dos son columnas. Insisto, la convolución se las arregla si doy una fila con una columna. El lío es si llego a trabajar con matrices. Pero ahí es más correcto, digamos. Y acá lo que vamos a hacer es que, ¿y qué lío tengo? Si lo grafico sin T no tiene problema. Si yo hago así, fíjense que hace lo que yo quería, pero está en muestras, está en decenas de miles. Si yo quiero T, voy a tener que generar un T. Por suerte, no es nada complicado. Un T especial, T para la convolución, así que lo llamo T-conv. Y T-conv va a ser idéntica a la idea, solo que llega más lejos. Salta de T y ahora va a llegar hasta la longitud, length, me faltó la L, length de I menos 1 multiplicado por dt. Y ahora, si acá uso tconv para la graficación, me pone el eje correcto de tiempos. Ven, ahora sí no tiene problema. Y me generó efectivamente una copia. Y si yo lo escucho, es simplemente repetido las dos veces. Entonces vamos a aprovechar eso para hacer un pequeñísimo eco enseguida. Hacemos acá sound de I, fs. Y lo que hace es lo siguiente. 1, 1, repite. Con lo cual, eso quiere decir que si la respuesta al impulso, yo acá, en lugar de poner esto, el H round length, en la mitad, lo hubiera puesto que fuera 0.3 o 0.2, el segundo va a ser más bajito. Hago eso y hago esto. 1, 1. Y ya es un pequeño eco. O sea, el eco está representado acá por un impulso y luego un impulso chiquitito. ¿Y qué pasa si hago más y lo hago repetitivo? Vamos a hacerlo más ordenado. Primero, la duración se podría calcular, pero acá hagámoslo que sea... Vamos a elegir el tiempo exactamente. Yo quiero que esto se produzca, fíjense, en 0.2 vamos a hacer. En 2, en 4, en 6 y en 8, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago eso? Y puedo calcular, ¿y cuánto es el tiempo de 0,2? El tiempo de 200 milisegundos. Vamos a poner el T eco, lo voy a llamar. 0.2.
es el que voy a elegir, que quiero que haya un eco repetido cada 0.2. Entonces el nt eco va a ser round de t eco dividido de t, para ver qué muestra es la que tiene ese tiempo. Y acá lo que voy a tener que hacer, no en el cálculo de convolución, disculpen, esto es en el cálculo de la respuesta al impulso. Necesito esa información para ver dónde poner. Entonces, en tiempo cero, que es la muestra 1, porque MATLAB empieza de 1 en adelante, el tiempo cero lo marca como muestra número 1. Ese lo mantenemos en 1. Pero acá el H este lo ponemos en N eco, NT eco. Que el valor que corresponde a NT eco sea 0,2. Si eso lo estamos calculando bien, quiere decir que este piquito debería aparecer en 0,2. Veamos acá, me equivoqué en poner 2 puntos en lugar de punto y coma. Efectivamente apareció en 0,2. O sea, este NT eco me dice cuántas muestras se necesitan para correrme 0,2 segundos. Con lo cual el truco acá podemos hacer en H en NT eco que sea el valor de 0,7, por ejemplo, y luego hacemos que 2 por nt eco, o sea, en 0,4, lo podría volver a calcular, que sea todavía más chiquito, que sea, vamos a hacer la mitad cada uno, 0,5, este es 0,25, vamos a hacer por 3, era más fácil con el de acá arriba, 3, que sea 0,125, y 4, no quiero hacer la cuenta, así que hacemos 0,125 sobre 2, que la haga mata. Si esto está bien, deberían repetirse, ven varios piquitos cada vez la mitad del anterior. ¿Y qué pasa si convoluciono esto con el audio que teníamos ahí? Bueno, como ya quedó H calculado, el cálculo de la convolución va a ser automático. Vamos a primero mirarlo. Se produce, hay superposición en parte. ¿Y cómo se escucha esto? Veamos. Ya es como un eco, pero muy fuerte. Si hubiera hecho la separación un poquito mayor, notaba el eco repetido. Pero cuando empiezo a achicarla, vamos a achicarla todavía un poquito más. Este eco vamos a hacer que sea 0,15 y es otra reverb. O sea, ahí está más cerquita. Entonces hago así. Podría poner ahora que cuando la calcule sí la voy a ejecutar. Podría ponerla más chiquita. Y bueno, eso es probar. Esta es lo que se llamaría una hard reverb. Si uno hace una respuesta al impulso, debería tener piquitos hacia arriba, hacia abajo y no exactamente iguales tiempos. Pero el ejemplo era para que se entienda la aplicación aquí. Se nota ahí una vibración exagerada. Bueno, el código es relativamente sencillo dentro de todos y permite ver cómo se aplica convolución y qué es esta idea de la respuesta al impulso. Y bueno, son ideas complejas a las que uno va ingresando poco a poco.